y por lo que he leído, el teatro ha quedado muy relegado en el mundo literario, muy relegado, muy por debajo de la novela y de la poesía, siendo la poesía como el género, y la poesía es como, yo qué sé, como hacer Sí, caviar, como hacer alta cocina, como hacer la comida que hace Chicote, por ponerte un ejemplo. La novela, pues ya es un restaurante del centro que está bastante bien, y el teatro, pues no lo bajo, pero como que no, tampoco lo bajo. No que lo tengan por debajo, sino que tampoco está como muy focalizado, como que cada vez está como más alejado. Aunque haya asignaturas, por ejemplo en mi carrera hay una asignatura dedicada entera al teatro del siglo de oro, pero al teatro de antes tampoco. No. Es como que últimamente, por lo que he estado leyendo, hay gente que se plantea si realmente el teatro tendría que estar en esa etiqueta, ¿no? En ese lado de, bueno, pues vamos con la literatura. sí. Hay gente que se lo plantea, no sé si tú A estabas ver, al tanto de esa polémica. eh, bueno, a ver, más o menos. O sea, sí que es cierto que noto que no se le da como tanta importancia y que generalmente la gente si suele hablar de algo es de novela o poesía. De hecho, en nuestra asignatura, o sea, tuvimos una asignatura este cuatri que, bueno, el profe, o sea, es genial, ¿vale? A mí me gustó un montón. Pero sí que es cierto que la asignatura se llamaba Teatro y Ficción eh, del siglo de oro y lo que dimos más bien, pues, fue, ¿cómo se- más bien dimos fue, pues, las obras, o sea, las novelas, por así decirlo, que, que el teatro en sí. De hecho, como que estuvimos, pues, con la obra de El Quijote, el Lazarillo de Tormes, eh, bastante tiempo, bueno, aparte de otras cosas que explicó el Claro, profesor, y creo que fue como las dos últimas clases que vimos un poco de teatro, explicando tipo así un poco los corrales de comedia, claro. y Lope de Vega. Pero no cae en examen, ¿no? A lo mejor. O sí cae en examen. Porque en mi carrera sí que ha llegado a decirse, no, esto no va a ser en el examen. Y era teatro. O sea, lo que te dejabas era teatro. Qué falta de respeto. Por ejemplo, A el ver, año pasado, de contemporánea, de teatro contemporánea, nos dejamos todos el teatro. No iba a caer y el profesor lo dijo. Mira, no da ni tiempo a darlo. No lo estudiáis. Os lo voy a dar por encima, pero no lo estudiáis. No va a caer. Y yo me lo leí. En su momento era Escuadra hacia la muerte. No me acuerdo del autor ahora mismo. Me gustó muchísimo ese teatro, la verdad. Me hubiera gustado haberlo representado. Pero cuando a mí un teatro me gusta mucho, digo, a ver si encuentro una representación guay también. Pero sí que es lo típico qué que chulo. se. Es lo típico que se suele dejar, ¿no? Pero también te digo que yo como persona que. Bueno, dime. No, 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 es que me da un poco de impotencia. Es que, ¿por qué se deja? En Es plan, que con lo importante que es. también te digo, yo como persona que se. Pues sabes que a mí me gusta mucho escribir. Y he tocado novela, he tocado poesía, he tocado ensayo. Pero teatro, ¿sabes qué pasa? Me echa para atrás. Porque no es lo mismo. No es del todo lo mismo porque tú cuando haces teatro cuentas con que tienes que tener unos actores posteriormente. Y tienen que actuar y tienes que asegurarte de que el teatro tiene lo que... Es que tampoco... También te digo, es que para hacer un teatro tienes que profundizar mucho. Tienes que entender bien cómo funciona el teatro, porque de la poesía te puedes hacer una idea de cómo funciona. Además que hoy en día la poesía es muy libre. Pero de todas maneras te puedes Sí, hacer a la idea, es muy fácil saber. Es muy fácil, hay muchos libros de poesía de muchas épocas. Puedes acceder a Neruda, puedes acceder a Lorca, luego puedes acceder a Beque, luego puedes hacer, en fin, tienes un repertorio gigante y te puedes hacer un poco a la idea de cómo funciona el verso, puedes intentar también hacer métrica, que ahora no se lleva, verso libre o verso o la rima consonante, rima sonante y jugar con esas cosas, ¿no? Y con las figuras retóricas. O la novela es mucho más libre. Me da la sensación de que hacer una novela es mucho más libre. Como, bueno, tengo unos principios que porque he leído alguna novela alguna vez y ya está, no necesito mucho más. Pero claro, para hacer teatro tienes que conocer cómo funciona el teatro. La sí, estructura del teatro. Ya no hablo solamente de acto y escena, porque a ese término te puedes hacer, si eres unos cuantos teatros, te puedes hacer enseguida, ¿no? Dices, bueno, venga, vale, más o menos entiendo cómo funciona un acto y una escena. Y por qué se divide, que tampoco lo tengo muy claro, pero te puedes hacer la idea, no es muy difícil. Pero ya cómo construir el personaje porque es un tiempo más corto, qué intención tienes también con el teatro, cómo lo vas a enfocar, y luego que necesitas unos actores que representen esos personajes. Esos personajes van a estar vivos.
Claro, no es como la poesía o como la novela. Tú haces una novela, a no ser que la haga una película después, que ahora se iba mucho, pero haces una novela y tú en principio, al menos yo no estoy pensando en este personaje va a estar vivo, ¿no? Este personaje se va a leer y nadie lo va a representar necesariamente. Pero luego a lo mejor se hace un teatro, se hace una película de eso, pero claro, cuando haces teatro tú vas esperando que lo representen, en principio. Sí, sí. Y eso lo hace más complejo. Lo que no significa, por supuesto, que se tenga que relegar del estudio a la literatura, sino que No, yo entiendo la diferencia entre poesía, novela y teatro. Yo la comprendo a nivel de escritor. De, joder, voy a sentarme a escribir un teatro. No es tan fácil. No es tan, venga, voy a no. hacerlo ya. Pero claro, a la hora de estudiarlo, precisamente a lo mejor se tendrían que marcar más esas diferencias. No sé tú cómo lo ves. Porque yo no las encuentro porque a veces hablan de hacer teatro como de hacer novela. ¿Entiendes? Como si el procedimiento hubiera sido parecido. No sé si me explico. No. Cuando haces un personaje, usan el mismo lenguaje para teatro que para novela, a veces. Me da la sensación, las mismas expresiones. Al menos lo que yo he estudiado. A ver, Que obviamente no es lo mismo porque hay muchísimas poéticas teatrales. o sea, a ver, no creo que sea como tal lo mismo. O sea, quiero decir, hay muchas diferencias claras, sobre todo con qué intención se escribe o sea, una novela y una obra de teatro. Eh, es distinto porque ya de por sí, aunque una novela la pueda llevar al cine si se hace una película, o bueno, sí, si se hace una película sobre ello en general, eh, una película es muy distinta de una obra de teatro. O sea, empezando de ahí. Luego Entonces, vamos a ir a eso. Que tenías una cosa que he apuntado. ah, vale, De vale, momento vale. sigue, pero ya que me lo has Eh, dicho, luego lo comentamos. vale. Luego, pues, o sea, yo creo que de por sí, o sea, la forma en la que se escribe ya de por sí es distinta. O sea, mm, el teatro es meramente diálogo. Una novela tiene muchas descripciones. En el teatro las descripciones suelen ser bastante. A ver, no voy a decir sencillas porque sí que es cierto que puede haber un escenario complejo y que puede haber acotaciones de escenarios. Claro, James Joyce no piensa lo Eh, mismo con esas descripciones ¿Cómo? fáciles. James Joyce no piensa lo mismo de las descripciones fáciles. ¿Sabes quién es, no? El de Ulises. El que escribió Ulises. Ujú. Ese, por ejemplo, tiene fama de. No, para hacerte un breve paréntesis, ese tiene fama de descripciones telita. Sí, sí. O sea, me refiero como que no es lo mismo. Bueno, voy a, o sea, voy a detallarlo más. O sea, me refiero que en el teatro generalmente pues se dan una acotación con una descripción, pero normalmente, al menos es lo que yo pienso en la novela, suelen tratar de embellecer esa descripción o hacerla más fea, pero le dan un toque más subjetivo. En el teatro, eh, la descripción como tal, en la acotación, es una descripción objetiva, a mi Sí. parecer. Luego, que eso genere un sentimiento es distinto, pero como está escrito no trata de embellecer, o sea, Sí. es algo objetivo. Es más, sí, entiendo la diferencia, que a lo mejor una acotación es. Hay dos árboles, o sea, no puedes decir, había un bellísimo árbol o un laurel triste, ¿no? No puedes no puedes tampoco hacerlo más complejo ni simbolizarlo tanto porque la acotación tiene otra función. Una acotación y una descripción no son o sea, una acotación de un teatro y una descripción de una novela no son lo mismo. No acabará, no, pueden parecerse porque una novela quiere hacer una descripción muy objetiva. Puede llegar a serlo, pero no, o sea, realmente no tiene la misma función. Claro, Claro, ya está, y esa es además, una de las dificultades. sí, además que también en las acotaciones se expresan también a veces los sentimientos, en plan de los personajes, tipo, yo qué sé, ah, detente y pone entre la acotación exaltado, Claro, ¿no? sí, sí, claro, y no es lo mismo que si yo digo, detente, gritó la pobre chica o algo así, claro. Claro, ahí ya estás metiendo, o sea, claro, yo creo que la subjetividad en la novela pues viene en cómo se relata y la subjetividad al fin y al cabo luego se muestra más en escena, aunque muestres ciertos matices. Claro, pero lo que viene a ser la obra de teatro escrita tiene que ser
objetiva y directa y clara con el tema de la descripción y los sentimientos. Exaltado, triste, enfadado. No puedes decir... No puedes hacer una metáfora. No puedes decir, sentía como si un camión de mercancías la arrollara por encima, tal. Sí, no. Claro, esas cosas no pueden ir. Es una diferencia muy grande. Y es una diferencia grande. Es una diferencia grande porque estás Sí. acostumbrado a escribir novela. Yo, por ejemplo, no sería... O sea, sería capaz, bueno, si me lo propongo puede, pero no me saldría de primeras. Sería como muy cuadriculado. No, no se hace de la misma manera. De hecho, o sea, lo que habías dicho antes de que, bueno, que realmente la novela es distinto que, bueno, lo que hemos estado hablando, de que realmente hay cierta diferencia, se veía también en el Siglo de Oro, porque esto lo di cuando me preparé para las pruebas de la RESAD y me pareció muy interesante, porque, bueno, es que en la RESAD también tiene una parte teórica, entonces te tienen que preparar teóricamente para el examen. Y cuando vi a Lope de Vega y a Cervantes, que también escribió algunas obras de teatro y algún entremés, Ujú, eh, me pareció muy curioso porque Lope de Vega ya de por sí era actor, ujú. entonces entendía cómo hacer las obras de teatro. Sí. En cambio, Cervantes era escritor de novelas, o sea, el Quijote, ¿no? Entonces, cuando hacía sus obras, Ujú. parecía que escribía novelas. Sí. Es que es muy difícil porque cuando tú escribes una novela y intentas poner, a lo mejor no es, no, quería embellecer el lenguaje, no, es que a lo mejor tú lo piensas así, tú hablas con metáforas en tu día a día, hablas con metáforas, haces comparaciones, es un lenguaje muy... Las figuras retóricas están en la cotidianidad, o sea, no es algo es reservado a la literatura, tú luego puedes decir, sales a la calle, hablas con tu amigo y te salen metáforas, te salen comparaciones, te salen símiles. Entonces, eso te Sí, lo tienes que quitar cuando haces un teatro. Cuando la escribes, quiero decirte. O sea, es utilizar o sea, tienes que quitarte de todo eso que te puede salir de manera natural. El utilizar una metáfora de forma natural. Por ejemplo, no porque tú quieras embellecer el lenguaje, sino porque tú lo expresarías así. Cuando vas a escribir por ejemplo, un personaje está enfadado y tú lo metaforizas como, yo qué sé, o está muy triste, sentía como que un camión, no sé, esta metáfora me gusta mucho, como si un camión de mercancías le pasara por encima. sí, Claro, eso a lo mejor te sale como tú lo dirías. También derivado del momento, ¿no? Tú estás en un momento triste, te quieres situar y tú utilizas esas expresiones porque te salen a ti en un momento triste y te parecen que quedan bien en un momento triste y te salen. Pero es eso, lo que hemos hablado. En un teatro tienes que poner enfadado, ya está. No puedes sí, extenderte tanto, no puedes ser volátil, tiene que ser un lenguaje un poco más plano. Porque luego en la puesta en escena ya es donde ese enfadado, cobra vida y cobra otra significación y te llega de otra manera.